Buenas noches amigos de Telecturavisión. Hoy recordamos a Gonzalo Arango, un escritor nacido en Andes el año de 1931. En 1958 fundó junto con otros amigos el Nadaísmo, movimiento de oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido por la academia, la iglesia y la tradición colombiana, emparentado con varios movimientos vanguardistas que se gestan de forma paralela en América Latina y el mundo. Liderado por Gonzalo Arango, el nadaísmo reclutó varios jóvenes de distintas regiones del país, quienes redactaron varios manifiestos con sus propuestas y apreciaciones del entorno. El nadaísmo es un movimiento literario colombiano de gran contenido de protesta social que surgió en el año de 1958. En su nombre ya se indica el origen y el fin del grupo, la nada. Es la expresión de una generación atormentada por la miseria y la alineación, y cuyos integrantes, con generosidad y entusiasmo, plantearon una estética que debería ser al mismo tiempo destructora y creadora. Este grupo no tenía un objetivo concreto de cambiar la sociedad, ya que partía del hecho de que el sistema, el orden, no puede destruirse. Por lo tanto, el movimiento, la acción de cambio era la finalidad en sí. El grupo basaba su estrategia de lucha en provocar a la burguesía profanando las instituciones y las creencias culturales y religiosas, ancestrales y contemporáneas. Tres fragmentos del primer manifiesto nadaísta así lo atestiguan. Primer manifiesto nadaísta. Primero, definición del nadaísmo. El nadaísmo es un concepto muy limitado. Es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud, es un estado esquizofrénico, consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario y excede toda clase de previsiones y posibilidades. Nosotros no queremos trabajar sobre lo definitivo. El nadaísmo nace sin sistemas fijos y sin dogmas. Es una libertad abierta a las posibilidades de la cultura colombiana, con un mínimo de presupuestos de lucha que evolucionarán con el tiempo hacia una estimación valorativa del hombre, una forma de belleza nueva y una aspiración sin idealismos románticos ni metafísicos hacia una sociedad evolucionada en el orden cultural y artístico. Segundo, concepto sobre el artista. Se ha considerado al artista como un ser más cerca de los dioses que del hombre, a veces como un símbolo que fluctúa entre la santidad o la locura. Queremos reivindicar al artista diciendo de él que es un hombre, un simple hombre que nada lo separa de la condición humana común a los demás seres humanos, y que solo se distingue de otros por virtud de su oficio y de los elementos específicos con que hace su destino. Afirmamos nuestra incredulidad en el genio. El artista no es ningún genio. Él es un ser privilegiado con ciertas cualidades excepcionales y misteriosas con que lo dotó la naturaleza. En el artista hay satanismo, fuerzas extrañas de la biología y esfuerzos conscientes de creación mediante intuiciones emocionales o experiencias de la historia del pensamiento. Situemos al artista en su sitio devolviéndole su condición humana y terrestre, sin superioridades abstractas sobre los demás hombres. Su destino es una simple elección o vocación, bien irracional o condicionada por un determinismo biopsíquico consciente que recae sobre el mundo si es político, sobre la locura si es poeta o sobre la trascendencia si es un místico. La poesía es por primera vez en Colombia una rebelión contra las leyes y las formas tradicionales, contra los preceptos estéticos y escolásticos que se han venido disputando infructuosamente la verdad y la definición de la belleza. André Gide soñaba en los nuevos alimentos terrestres, con un arte de las palabras que no tratara de probar ni definir nada. Tal adivinación sobre la esencia de la poesía materializa la fe creadora del mundo irracional y consciente en la poesía nadaísta, de la cual se excluye la polémica, la dialéctica, la lógica, la retórica, el ritmo, la rima, la belleza clásica, el sentimiento, la razón,
para quedar reducida a la simple intuición de belleza purificada y liberada de la satrapía de las entelequias y de las formas, la honda víscera del irresponsable espíritu creador que produce simultáneamente belleza consciente, inconsciente, irracional conceptual, onírica despierta, o sea, belleza pura nata como pecado original. Belleza que es protesta y desobediencia a todas las leyes ético-políticas, estéticos, sociales, religiosas, y es vértigo ante el peligro de lo prohibido, porque ser poeta significa aceptar esa pasión culpable y a la vez redentora, derivada de la alegría que produce la destrucción del orden universal, en cuya destrucción se purifica el espíritu de todas sus resignaciones, conformismos divinos y revelados que traen el mensaje de la perdición y esclavitud del espíritu. Otros textos que nos abren el panorama y nos invitan a adentrarnos en el nadaísmo son el terrible 13 de Manifiesto Nadaísta y un ensayo de Gaitán. De ambos textos queremos compartirles hoy unos fragmentos. Escuchemos. Fragmento, terrible 13, Manifiesto Nadaísta. Desde nuestra aparición nadaísta en el infierno de la sociedad colombiana, ha crecido una rosada ola de maldad en los espíritus. Una oscuridad terrible se cierne sobre nuestros corazones que encarnan el peligro de un nuevo amor hacia la historia. A temprana edad conocimos el gusto de la grandeza y de la fama, y sin pedirle permiso a los oráculos nos erigimos en los profetas del mal y de la destrucción. Hemos gozado de la admiración frenética de la juventud que ve en nosotros la encarnación de un oscuro heroísmo. Hemos desertado nuestros amores, credos, fanatismos, esperanzas, recuerdos y felicidades, no por otros idealismos, sino a cambio de nada o por una oceánica indiferencia. Consideramos que era ya demasiado tarde para luchar, triunfar, pensar, amar, trascender y ser formales como seminaristas, porque vivimos tiempos de terror y muerte, y las estrellas del cielo han sido sustituidas por temibles signos anunciadores de guerras atómicas y aniquilaciones terrestres. Nos convencimos que la vida era breve y que no había tiempo sino de vivir y no complicarnos con las causas de los humanistas y los redentores. Entonces legitimamos una vez más el sentimiento que era el hombre, la pasión y el centro del universo, y consagramos nuestra vida a rendirnos una adoración limitante con la idolatría. A partir de esta reivindicación de nuestras prodigiosas desilusiones, hemos emborrachado nuestros cuerpos hasta la locura. Hemos crucificado nuestros sexos en los cadáveres de lolitas y proxenetas. Hemos viajado en alguna dirección huyendo de nosotros mismos, sin rumbo, sin destino, porque el hombre no tiene sino sus dos pies, sus zapatos rotos y un camino que no conduce a ninguna parte. Gaitán, fragmento. ¿Por qué dije antes que la muerte de Gaitán influyó en mi vida de una manera tremenda? Afirmo que la muerte de ese hombre es responsable de lo que soy yo, pues ni en la vida de los hombres ni en la de los pueblos sucede nada por azar. Las fuerzas históricas son determinantes, son causas racionales a las que no puede escapar nuestro destino. Si Gaitán no hubiera muerto, yo no sería hoy Gonzalo Arango. ¿Quién o qué sería? No lo sé. No juego a la nostalgia ni a la profecía, pero sí tengo la certeza de que si Gaitán viviera, el nadaísmo nunca habría existido en Colombia. Entonces, ¿dónde estaríamos y qué estaríamos haciendo los escritores nuevos? Es casi seguro que hoy estaríamos al lado de Gaitán, con Gaitán a la carga, defendiendo sus banderas revolucionarias, no hipotecando nuestro arte a la política ni al poder, sino dignificándolo y haciéndolo libre en el aire puro de la vida y de la revolución del pueblo. No pueblo como masa amorfa y borracha, sino como conciencia de vida, amor solidario y pasión creadora de su propio destino histórico. Hoy nos hace falta en Colombia para vivir y crear el aire jubiloso de la revolución. Nos ahogamos en la podredumbre que hoy ahoga Colombia. Nos asfixiamos en su rara atmósfera de sacristía y de tumba. Estamos secos en este desierto de la vida y del alma colombiana. Estamos estériles por falta de un verdadero amor a Colombia. Somos intelectuales amargos, beatos, derrotistas, indiferentes y sofisticados. Nos hemos vuelto inmunes a la alegría y al dolor de la patria. Los escritores nuevos hemos desterrado esta palabra de nuestro lenguaje. Sentimos vergüenza al evocarla o al mencionarla. Escribimos y vivimos en el exilio de la imaginación, exploradores estéticos de la nada y el vacío. Hace muchos años que los artistas no nos acostamos con la patria.
Haría falta una verdadera posesión carnal con ella, que revitalizara nuestro espíritu y lo hiciera florecer. Quiero decir, un coito verdadero y espléndido. No basta el amor platónico ni la piedad. Tales amores conducen al onanismo y a la impotencia, a veces también al convento y al suicidio. Lo que necesitamos es una verdadera revolcada física sobre la sufrida y bendita tierra de Colombia, bajo sus cielos azules y el sol que nos queme y dé sentido a nuestra vida y a nuestros tristes pensamientos abstractos de cloaca e invernadero. Fuego que purifique con su vida y con su luz, no la que guía hoy los destinos de Colombia, que parece la luz de un cirio de sacristía o de velorio. Esa no resplandece, chisporrotea, huele a cebo y amancebamiento del poder con los poderosos del templo. Gaitán habría encendido otra llama en el poder, la de Prometeo, porque no solo era un gran caudillo, sino un gran poeta. No porque hiciera versos, sino porque su palabra era el fuego de la vida, de la creación, del amor y de la esperanza del hombre. Su ademán era una invitación al canto y a la alegría de vivir. Hoy 9 de abril, siento que nos hace falta el poeta Gaitán para cantar la belleza del mundo y el orgullo de tener una patria nuestra, creada con nuestro amor y para nuestro amor. Con él, los intelectuales no seríamos hoy esa plebe de psicópatas ambulatorios que no sabemos qué hacer con el poder de la palabra, como no sea degradarla en el desprecio, la calumnia, el derrotismo, el conformismo y la autodestrucción. Por eso erramos sin destino por el desierto de Colombia, oscilando entre la indiferencia y la nada, porque no hay ninguna fuerza viva que nos apasione, que seduzca nuestro espíritu a la acción militante y nos libre de esta inercia oprimente que se parece a la muerte del alma. Salgo a la calle, tengo la ilusión de encontrar una fiesta de muchedumbres, de esas mismas que una vez deliraron con la magia profética de la revolución gaitanista. Pero no hay fiesta en la ciudad. Todo lo que veo son fusiles, soldados, perros y caballos alimentados con el pan de los pobres y los perseguidos. Veo también un pueblo muerto de miedo y hambre que se emborracha en las tabernas, que se envilece para recordar aquel 9 de abril y para olvidar que hubo una vez, como en los cuentos fantásticos, en que pudo de verdad ser un pueblo. Y veo por último 3 coronas ajadas, las que cada aniversario deposita el pueblo sobre la tumba de sus ilusiones. Porque Gaitán fue asesinado, yo soy nadaísta, y mi protesta la dedico a su memoria y a la promesa viva de su revolución. El nadaísmo rompe con el pensamiento y el tiempo. Es un estado del espíritu revolucionario, carece de funciones moralizadoras, es una corriente subversiva a los valores de la época donde la mayoría de sus denuncias iban a la burguesía, aunque eran los burgueses quienes los invitaban a sus casas. Descredita el orden y lucha por liberar el espíritu de la resignación. El periódico El Tiempo dedica una página a Gonzalo al nadaísmo bajo el título de Movimiento Negativo de Intelectuales que surge en Medellín. Dentro de las obras de Gonzalo Arango se caracteriza su poesía y su prosa por su humor negro, el erotismo, el desenfado y la irreverencia social. En obras ha publicado Primer Manifiesto Nadaísta en el año de 1958, Los Camisas Rojas, 1959, El Manifiesto de los Escribanos Católicos, 1961, El Mensaje a los Académicos de la Lengua, 1962, Prosas para leer en la silla eléctrica, 1966, El Terrible 13, Manifiesto Nadaísta, 1967, Boom contra Pum Pum, 1967, y El Oso y el Colibrí, 1968. En cuentos ha publicado Sexo y Saxofón, 1963. En teatro ha publicado Nada bajo el cielo raso, 1960. Los ratones van al infierno y la consagración de la nada, 1964. Memorias de un presidiario nadaísta, 1991. Y Correspondencia violada, 1980. En novelas publicó Después del hombre. Gonzalo Arango también fue periodista y tuvo una participación activa en varios diarios y revistas nacionales. Entre 1963 y 1964 colaboró con la
revista Nueva Prensa, entre 1966 y 1967 en la revista Cromos. Publicó la revista Nadaísmo y escribió eventualmente para las revistas Corno Emplumado de México y Zona Franca de Venezuela. Y después de estos datos, como reseñamos, acá el autor apreciemos más de sus textos. El planeta hiede a almas muertas. No más resignación. Vamos a limpiar la tierra de excrementos. Adoraremos a Lucifer, el ángel de la rebelión, el profeta de la destrucción creadora. Con este demonio purgaremos el error de haber sido hombres. Ustedes, los Homo sapiens, vivan como un muerto, como una babosa, como un ángel, creyéndose un genio por la gracia de su Dios, aceptando despertar cada mañana para ir al trabajo, dormir para descansar y comer para mantener en pie su pobre esqueleto. Nos avergüenza pertenecer a la humanidad, tener 2 patas, 2 orejas y los otros pares de cosas, y pensar que por este simple hecho uno está condenado a identificarse con la inmunda condición humana. Pero algo nos tiene que diferenciar de ustedes. Ahora nadie tiene el derecho de estar por encima de nosotros, ni siquiera el cielo. No hay que ser blandos ni compasivos, hay que ser crueles. Usted, señor Homo sapiens, hiede un vaho de putrefacción, asciende por los poros hasta el alma, infecta la carne, la vida, el planeta. Elévese por encima de un pedestal sobre sus propios excrementos y sienta que todo eso perfumado que llamaba los valores no era más que un montón de mierda. Mire en torno de su adorado universo, no verá más que cadáveres, sacrificados por el amor, la justicia, la paz y las demás porquerías de la condición humana. Siga teniendo fe en sus tonterías, si eso le place, que sea feliz, que engorde y que su Dios lo colme de gloria. Manifiesto a todos por igual. En la violencia no hay esperanza y es mejor enterrarla para siempre en honor a la supervivencia de la raza. La violencia es una epidemia psíquica que rompe la salud del cuerpo y las armonías del alma, que pueden ganar si me dominan físicamente, apenas un botín infinitamente ínfimo. Ese triunfo es ilusión efímera, pues me han vencido en apariencia, pero mi alma jamás puede ser subyugada por la filosofía de las armas físicas. En mis batallas mis armas hieren de vida, no de muerte. Si dos están en conflicto por alguna razón, ¿qué solución real puede aportar el hecho de que él te derribe de una patada o tú lo aniquiles de un balazo? Ningún código es justiciero si se legaliza la violencia de la explotación de otros, condenándolos al dolor de la esclavitud y la miseria. La esclavitud no podrá ser nunca condición humana, como la miseria nunca será maldición o castigo. Ningún cañón es justiciero si impone principios y razones de dominación a hombres y naciones. La solución no puede venir de la destrucción de otro, de su avasallamiento. La guerra es ceguera de razón, insensatez consentida, irritación irracional de egos en disputa por la subsistencia y el predominio. La soberbia del poder, ese excremento pútrido de la lógica satánica de la razón oprimida,
Es un imposible físico, moral y metafísico que la paz y la justicia y la libertad sean frutos propicios de la violencia. Como el frío no calienta, ni el sol moja, ni de la nada aflora el ser, la violencia anida y desata resentimientos, odios, venganzas en la psiquis del sectarismo colectivo. Con la violencia, el verdugo y la víctima se han frustrado mutuamente, se han herido el corazón y la majestad de la carne, y así la cólera desencadena llenas de tinieblas y desolaciones el alma. La víctima y el verdugo son gemelos en desgracia. Solo el amor y la humanidad unidos son redención. Oh, humanidad. Los nadaístas, camisas rojas. Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste. De los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al nido dorado de las muchedumbres de sur a norte, al encenderse de rosa el día, hasta el advenimiento de los neones, y más tarde la consumación de los carbones nocturnos hasta la bilis del alba. Un nadaísta va solo hacia ninguna parte, porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Es un nadaísta porque no puede ser otra cosa. Está marcado por el dolor de esta pregunta, que sale de su boca como un vómito tibio de color malva y emocionante pureza. Porque hay cosas, sino más bien nada. Este signo de interrogación lo distingue de otras verdades y de otros seres. Él es él, como una ola es una ola. Lleva encima su color que lo define revolucionario, como es propia la liquidez del agua, del hombre ser mortal, del viento ser errante, del gusano arrastrarse a su agujero, de la noche ser oscura como un pensamiento sin porvenir. Ha teñido su camisa de revolución en los resplandores de los incendios, en el asesinato de la belleza, en el suicidio eléctrico del pensamiento, en las violaciones de las vírgenes, o simplemente en el barrio pobre de los tintoreros. Lleva su camisa roja como un honor, como un cielo lleva su estrella, como un semáforo produce su luz intermitente de catástrofe, como una envoltura de Pall Mall, perfumando su pecho de adolescente. El nadaísta es joven y resplandece de soledad. Es un eclipse bajo los leones pálidos y los alambres de telégrafo. Es en el estruendo de la ciudad y entre sus rascacielos el asombro de una flor teñida de púrpura en los desechos de la locura. Tiene el peligro de los labios rojos y los polvorines. Mira los objetos con ojos tristes de aniversario. Es el terror de los retóricos y los fabricantes de moral. Es sensitivo como un gonococo esquizofrénico, inteligente como un tratado de magia negra, ruidoso como una carambola a las 2 de la mañana, amotinado como un olor de alcantarilla, frívolo como un cumpleaños. Es un monje sibarita que camina sin temblor a su condenación eterna sobre zapatos de gamuza. Sufre el vértigo de los sacudimientos electrónicos del jazz y las velocidades contrarreloj. Corazón de rayo de voltio que estalla en el parabrisas de un Volkswagen deseando la mujer de tu prójimo. Se aburre mortalmente, pero existe. No se suicida porque ama furiosamente fornicar, jugar billar pool en las noches inagotables, brindar ron en honor a su existencia, estirarse en los prados bajo las lunes metálicas, no pensar, no cansarse, no morirse de felicidad ni de aburrimiento. Es espléndido como una estrella muerta que gira con radar en los vagos cielos vacíos. No es nada, pero es un nadaísta y está salvado. El Che. Cuando a las piedras se les pone precio, dejan de ser piedras preciosas. Así los frutos del espíritu. Che era pasión pura, fuego del ser, una berraquera del hombre. De la vida fue espejo y asombro. La salvaje esperanza. Nos tratan de ignorantes y subdesarrollados porque nos destruyeron. Arrasaron las raíces y los frutos de la cultura de América, el dorado en sabiduría, y nos negamos a sobrevivir con la cultura del asesino, la razón y el fusil.
fundieron nuestros dioses en monedas de oro, nuestros templos los convirtieron en bancos, nuestros palacios en burdeles del poder tirano, monstruosa iniquidad. Los blancos dominadores forjaron las cadenas, silenciaron nuestros cantos cósmicos y condenaron al fuego del olvido la deidad que custodiaba el destino y guiaba nuestros pasos por el astro, la esperanza. En su avasallamiento salvaje nos secaron las fuentes de la tradición y la trascendencia, y nos forzaron a sangre y fuego a la deserción de nuestro ser. Mutilaron nuestros sueños. Cuando aullamos de sed, se nos dio de beber en cántaros secos del Código Penal y en el Evangelio romano. El saqueo de los vándalos del alma, la feroz Inquisición, teología de bárbaros. Éramos reyes y nos volvieron esclavos. Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata. Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras. Éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá nuestros dioses? Que la salvaje esperanza siempre sea tuya, querida alma inamansable. Oración por todos. Oración por Camilo Torres. 1 minuto de silencio y luego os diré por quién. O sería mejor pedir 1 minuto de protesta. Y no es por los muertos ni por la inocencia asesinada. Es por los vivos que siguen muriendo para nada. Por los que sufren y su dolor no tiene porvenir. Por los que trabajan y sin embargo tienen hambre. Por los que suspiran en las prisiones y en las fábricas, por un rayo de luz y de libertad. Por el solitario que busca un tumulto, un corazón amigo. Por los exiliados, por los miserables, por los desposeídos que buscan una patria en su propia patria. Por los que no tienen techo y en el temblor de cada día esperan que al final brillará la luz para todos. Por los que no tienen nada, ni 1 metro de tierra en que caer muertos, y de ellos dice la piedad que son inmortales. Por los que sueñan con el rostro amado y al despertar los espera el odio, la avaricia y el mercado negro de las almas. Por los que no tienen miedo de vivir y esto los hace cobardes, matando en su corazón lo que hay de coraje, pureza y esperanza. Por los que odian y matan sin saber por qué y en su feroz ademán tiembla una débil nostalgia de solidaridad humana. Por la pobre ramera sacrificada otra vez en el pozo de las lapidaciones de una moral hipócrita y farisea, por los humillados cuya única chispa de dignidad está en la hoja fría de sus puñales, por los sabios atómicos que descubren las ecuaciones de la muerte en una probeta de laboratorio y celebran con júbilo el triunfo de la razón y de esta lógica infame. En fin, por todos, por ti, por mí, para que cese el dominio tiránico de la cruz y el patíbulo y se nos dé para esta vida la salvación que se nos promete en el más allá. Todo maquillaje es ocultamiento, mentira, miedo, complejo de no ser. A más espejo, más vanidad. El templo de Dios es el alma del hombre y cada uno es su propio sacerdote. No esperes milagros, hazlos. Si duda el río de que corre se detiene, si dudo de mí mismo, de quién soy, me incomunico, me pierdo en el camino. Ser grande es hacer grandes a otros, porque hacerlos sentir pequeños para parecer grandes es pequeñez. El fin del mundo es el fin del amor en el corazón del hombre. Durante la adolescencia de Gonzalo Arango, el país se precipitó en la violencia bipartidista. La suya fue también una generación profundamente influenciada por la Iglesia Católica, la cual tendría la hegemonía de la educación en Colombia tras la Constitución de 1886, además de tener una gran autoridad política, cultural y social, por ejemplo en la revisión y censura del material intelectual. En 1929, por ejemplo, el arzobispo de Medellín había prohibido la lectura de la obra Viaje a pie de Fernando González Ochoa, bajo pena de pecado capital. Todos estos elementos influirían en la vida y obra de Arango, el cual crecería con un espíritu de rebeldía y al mismo tiempo de amor por su patria. En 1947 comienza sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia, pero 3 años después la dejaría para dedicarse de lleno a la literatura, la cual inauguraría con su obra Después del hombre. El excéntrico escritor se robó una calavera del cementerio San Pedro para que le hiciera compañía en la finca de unos parientes. El 13 de junio de 1953, el general del ejército Gustavo Rojas Pinilla hizo golpe de estado al presidente Laureano Gómez en un evento sin derramamiento de sangre.
La asamblea que reemplazaba al Congreso avala el golpe y cede el título presidencial a Rojas. En los 3 meses siguientes a la toma del poder, los liberales firman una tregua. El 3 de agosto de 1954 logra que la Asamblea Constituyente, compuesta en su mayoría de conservadores liderados por Mariano Ospina Pérez, lo reelijan presidente hasta 1958. El golpe de Rojas constituyó a los ojos de muchos una manera de solucionar la crisis política y violenta del país, y su propuesta fue para muchos una opción del bipartidismo conservador liberal. El joven Arango fue uno de los que vio con buenos ojos el gobierno del general Rojas y se une al movimiento amplio nacional, un movimiento de artistas y jóvenes intelectuales que respaldaron al dictador mientras se dedica al mismo tiempo al periodismo. Pero liberales y conservadores reaccionan bien pronto y se unen contra Rojas para causar su caída el 10 de mayo de 1957. El exilio del general en España significó el exilio del joven pensador en el Chocó al ser buscado en su oficina de Medellín por las turbas prodemocráticas que lo individuaron como cabeza visible del rojismo. El exiliado poeta llega a la ciudad de Cali en 1957 sin rumbo fijo y es en medio de toda la bohemia de la capital vallecaucana en donde comienza el origen de lo que llamaría el nadaísmo, expresado en el primer manifiesto que publicaría un año después en Medellín. La deshonra de haber apoyado una causa perdida y la sensación de estar sin rumbo, sin nada, lo llevan a buscar otros contemporáneos que, como él, compartieran su pensamiento de la sociedad. ¿Qué tenía? Se preguntó. Nada, nadaísmo. Alumbró el futuro sobre la ruina. Decidió que se levantaría en rebeldía contra la horrible lasitud. Los primeros que se unieron al nadaísmo fueron Eduardo Escobar y Amílcar Osorio. Y en la plazuela San Ignacio de Medellín protagonizan el que sería el primer escándalo en 1958, la quema de literatura colombiana en la cual arde su primera novela, Después del Hombre. Al año siguiente, los nadaístas sabotean el primer Congreso de Intelectuales Católicos, razón por la cual fue detenido, encarcelado y es visitado por Fernando González Ochoa, el filósofo de otra parte y uno de sus grandes inspiradores. Entre otros de los escándalos nadaístas estuvo el sacrilegio de las hostias consagradas en la Basílica de Medellín en 1961, que tuvo trascendencias internacionales, aunque después el acto fue condenado por el mismo Arango. El año 1963 es considerado el fin del nadaísmo, al menos para su fundador, que da un viraje completamente diferente a su vida, como era usual para él. Los nadaístas lo queman simbólicamente en un puente de Cali, mientras Arango comienza a escribir en la revista La Nueva Prensa y publica 10 poetas nadaístas. El nadaísmo manifiesta su inconformidad con el orden social reinante del bipartidismo político, el conservadurismo social, la burguesía y las revoluciones de masas con fines totalitarios. Era un movimiento bohemio dedicado a la poesía, el cual el mismo Arango dio por terminado a principios de los 70, pero que fue continuado por muchos de sus seguidores, incluso hasta principios del siglo XXI, en personajes como J. Mario Arbeláez, Eduardo Escobar y Jaime Jaramillo Escobar, con quien organizó concursos literarios y con quienes publicó también la revista Nadaísmo 70. Para sorpresa de sus seguidores, el extrovertido escritor, poeta y periodista abandona el nadaísmo en 1970, acto que fue considerado por los mismos como una traición a los ideales del movimiento, ya que en 1968 había un escrito en el cual exaltaba la figura del presidente Carlos Lleras Restrepo, lo que causó una desaprobación de los nadaístas. Comienza así la separación entre el fundador y lo fundado hasta el día de su muerte. Quien había escrito manifiestos en contra del catolicismo comienza una nueva etapa más espiritual. Si antes se le había dado la mano al diablo y a la desesperación, ahora se le daba la mano a la esperanza y una armonía universal y divina. Gonzalo Arango en su vida y obra fue un hombre rico en contrastes. Descendió a los infiernos el 25 de septiembre de 1976. Varones ilustres y piadosos, esos mismos que se ofendieron por su afán desacralizador, comentaron en sus páginas fúnebres que debieran de canonizarlo. En verdad, fue lo más parecido a un santo por su cara de palo. Sus bendiciones a la vida, su renunciamiento a las pompas
y a los faroles y a sus actos fallidos, pero sinceros en aras de la salvación del mundo. Cuando murió ya había apagado la brasa satánica y cantaba sinceras celebraciones sin miedo a nombrar a Dios. Practicaba una vida ascética y desprendida al final de su vida, hasta que en un accidente automovilístico ascendió a los cielos y está en la tierra como una más de las luminosas estrellas de la constelación literaria antioqueña. Gracias a Gonzalo, gracias a ustedes. Buen camino. La llegada del Mesías. Los televidentes de todo el mundo están esperando que les avisen cada noche la llegada del Mesías, o al menos un signo de esperanza, pero el animador, con una irresistible cara triste, les avisa que compren mientras llega un seguro de vida, la marca del nuevo televisor o una tumba confortable en los modernos jardines del recuerdo. Así, la vida se va en propaganda de muerte, en programas de aburrimiento y evasión, vanas ilusiones enlatadas para el consumo de la teleficción. A todos los que esperan la salvación, comunico ya la venida del Redentor al mundo. Apaga ese ficticio televisor de vidrio. El Mesías, mi hermano, eres tú mismo.